La corrupción nace en primer lugar por el hecho de que a ciertos funcionarios, sobre todo autoridades, se les confía la potestad de manejar dineros públicos, de manejar ciertos tipos de atribuciones que tienen como entidades públicas, porque prácticamente la corrupción viene de la parte pública, y al momento de que se daña el buen manejo de estos recursos o de esta administración, nace el tema de corrupción, ya sea por diferentes factores, por presión política, social o por el mismo hecho de la mala formación que tienen dichos funcionarios. ¿Qué se debería hacer para que las personas que lleguen a ocupar un cargo público pues lleguen a ejercer un trabajo que vaya en beneficio de la sociedad? Bueno, en primer lugar, uno de los puntos importantes sería de que tanto en escuelas como colegios, aparte de las materias que se da en lo que es formación ciudadana, se enseñe valores que vayan en contra de la corrupción, es decir, que hay escuelas anticorrupción, que desde niños las personas entiendan y aprendan de que la corrupción no es algo que se debe dar. Además, debemos nosotros considerar de que muchas veces dentro de los planteles educativos le ven como fin último el tema de la función pública, es decir, en todas las escuelas, colegios nos dicen los próximos gobernadores o los próximos alcaldes o los próximos funcionarios públicos están aquí, cuando existe una mala formación de los jóvenes, de los niños, y cuando llegan a ocupar los cargos públicos ven una institución plagada donde lo único que hacen es aprender las cuestiones que se vienen dando en el día a día. Por otro lado, ¿cuál es la opinión que le merece el tema de la viveza criolla también? En nuestro país es común escuchar, ¿no?, que el más vivo siempre llega a ocupar algún tipo de cargo o saca beneficio. ¿Esto de una u otra manera también se le puede llamar corrupción? Lamentablemente la corrupción no solo está en el manejo de fondos públicos, de manejo de bienes públicos o en la toma de decisiones, sino en el hecho mismo de cómo se ingresa al sector público, en el sector privado, de la forma en cómo se manipula el sistema de meritocracia o de cualquier otra forma con la finalidad de, primero, llegar a ciertos cargos. En segundo lugar, tener ciertas potestades, facultades o autoridad que le permita cometer actos de corrupción. Entonces sí sería bueno que desde el punto de vista estatal, en primer lugar se vaya puliendo a qué tipo de personas tienen que cumplir con los requisitos establecidos para que puedan ocupar diferentes cargos públicos y evitar. Además, yo creo y estoy de acuerdo en que los funcionarios, sobre todo públicos, deberían ser cambiantes, es decir, debería haber una rotación del servicio público, porque muchas veces, en ciertas ocasiones, sucede de que aquellos que ya entraron a una función pública aprenden ciertos tipos de actos y son actos repetitivos e que incluso dejan plasmado o dejan sentado como precedente para los nuevos funcionarios. ¿Cuáles serían las recomendaciones o los lineamientos que podríamos seguir justamente para combatir el tema de la corrupción? Uno de los puntos primeros sería el tema de meritocracia, que las personas que ingresen al sector público sean personas ganadoras de concursos de méritos y oposición, sean personas que cumplen con requisitos básicos y además cuentan con cierto tipo de moralidad que les permita de alguna forma cumplir a cabalidad con las funciones encomendadas. Otro punto sería depurar el servicio público y establecer mecanismos de rotación de los funcionarios públicos, autoridades y todos quienes ejercen puestos públicos. Es así, por ejemplo, yo personalmente no estoy de acuerdo con el tema de nombramientos a demasiado o a muy largo plazo, sino más bien debería haber una rotación, sea dentro de la misma institución en diferentes puestos de trabajo, claro, siempre y cuando cumplan los perfiles, pero no establecer funcionarios que de por vida estén en ciertos tipos de cargos. Finalmente, también es importante enviar un mensaje justamente para las diferentes organizaciones políticas, movimientos, partidos políticos, ya que desde aquí nacen, ¿no?, las personas que estarán ocupando un cargo público. Bueno, desde el punto de vista político, lamentablemente en nuestro país el tema político es un tema álgido, complejo y que en el momento actual se encuentra totalmente embarrado. Lamentablemente tenemos que decir que muchos de los candidatos que se encuentran a nivel local, provincial y por sobre todo nacional son gente que ya tienen ciertos antecedentes o ciertos precedentes de actos de corrupción. Podemos nosotros ver en las papeletas próximas a elecciones, estarán las mismas personas en los mismos partidos políticos o en diferentes partidos políticos optando por diferentes cargos públicos. En ese caso también debería haber un tema de depuración a nivel de quiénes pueden ser candidatos y quiénes no pueden ser candidatos. Personas que ya ocuparon cargos y que demostraron ciertos actos de corrupción no deberían volver a ocupar cargos públicos. Quienes no fueron efectivos en el cumplimiento de sus funciones
funciones no deberían ser cargos. Quienes no cumplieron con las expectativas y con las ofertas de campaña realizadas ya no deberían volver a postular, si debería la ley enfocarse en ese punto de vista, porque lamentablemente nosotros vemos el tema político es un tema repetitivo de las mismas personas que participan año tras año y contienda electoral tras contienda electoral.